Vamos a ver en esta parte cómo diseñar los filtros de respuesta infinita al impulso, los filtros GIR. En primer lugar vamos a repasar la idea general de los algoritmos de diseño dentro de los prototipos analógicos, que era lo que dijimos que íbamos a estudiar. Vamos a ver luego cómo se pueden diseñar filtros analógicos, algunos métodos básicos, y luego cómo transformar esos filtros analógicos en filtros digitales. En particular, para el método de los filtros analógicos, nosotros vamos a ver que todos los métodos parten de un filtro pasabajos normalizado. Un filtro pasabajos normalizado quiere decir que es un filtro que tiene una frecuencia de corte siempre la misma, siempre, por ejemplo, depende de la bibliografía, pero en 0,5, por ejemplo, siempre cortan en 0,5, es un filtro que no tiene una frecuencia de corte en 1000 o en 500 o en lo que sea, ¿no? Y siempre pasa abajo. Después vamos a ver que a ese filtro pasa abajo normalizado lo podemos convertir con una transformación en frecuencia en pasa alto, en pasa banda o en rechaza banda, y además también lo podemos escalar para que en vez de cortar en 0,5 corte en 100 Hz, en 1000 o en 10.000. Por último, una vez que lo tengamos convertido y escalado, lo vamos a pasar al dominio digital con la transformación bilineal, por ejemplo, que es algo que ustedes vieron en la clase anterior. Hay otra alternativa a este método, que es intercambiar estos últimos dos pasos. Primero transformarlo al normalizado, al dominio digital, y después escalarlo y eventualmente convertirlo de pasa bajo a pasa alto, pasa banda o el que queramos. Vamos a ver un poquito más sobre el final de esta parte cómo hacer esos dos pasos. Lo primero que vamos a analizar entonces son los prototipos analógicos de pasabajos normalizados. Los prototipos de los que partimos, vamos a analizar básicamente las propiedades que tienen y después, en otra etapa, los convertimos. Para cada uno de estos prototipos, básicamente, vamos a ver cuál es su función de transferencia, cuál es el H. Vamos a empezar con este prototipo, el prototipo de Butterworth. Pero los pasos que siguen abajo son bastante similares en los que siguen. Vamos a ver cómo son las bandas de paso y las bandas de rechazo, qué forma tienen, cómo modifican la señal en esa zona, en definitiva. Vamos a ver la forma que tienen las respuestas en frecuencia. Cada uno de estos prototipos tiene una forma diferente y que se puede adaptar más a una aplicación o a otra. Y luego el diseño, o sea, cómo encontrar el filtro que satisface mis requerimientos. Los requerimientos son, como yo había anticipado un poco, la frecuencia en la que tiene que cortar y estos dos parámetros que están relacionados con las tolerancias que yo quiero en la banda de paso, en la banda de rechazo, etc. Para ajustar eso, insisto, son las especificaciones, son las entradas al diseño. Es lo que a mí me dicen, mira, quiero un filtro que en la banda de paso no me modifique la señal más de tanto. Esa es una restricción, es una entrada para el proceso de diseño. Como salida del proceso de diseño, hago énfasis en esto porque es importante. En todos estos casos lo que vamos a tener es el orden del filtro. Cuántos coeficientes tiene o de qué orden, qué tan complejo lo tengo que hacer para satisfacer los requerimientos de diseño. ¿Por qué solo el orden? Porque una vez elegido el tipo de filtro, la función de transferencia queda fija. La forma de la función de transferencia tiene una estructura, y eso es lo que le da el nombre a cada uno de los prototipos, que queda fija y lo único que cambia es el orden. A medida que aumento el orden, por supuesto tengo más parámetros libres y puedo satisfacer las especificaciones de diseño más restringidas. El filtro de Butterworth tiene esta forma. Fíjense que acá estamos poniendo la función de transferencia en el dominio J omega ya directamente, pero acá tenemos el plano S. Acá está el plano S donde podemos ver lo que está pasando con este filtro. Fíjense que este es un filtro de todos polos. En particular en este ejemplo, acá tengo estos 4 polos y los conjugados en espejo, o sea que serían 2 y sus conjugados. Y esos polos
están siempre sobre este círculo, este medio círculo. Esa es la característica del filtro de Butterworth. Esta es la función básica del filtro de Butterworth, y fíjense que lo único que yo voy a ir cambiando acá es básicamente el orden del filtro. Voy a hacer que n valga 1, 2, 3, 4, 5, y esto me va a quedar por la duplicación de los polos en 2n. Acá tenemos una gráfica un poco más interesante en 3D de este filtro. Fíjense que el plano S está puesto acá abajo. Acá está sigma y acá está j omega, lo que antes teníamos puesto en 2D directamente. Y lo que vemos acá es la magnitud, la magnitud que toma la función de transferencia del filtro. En donde estaban los polos, como ustedes ya saben, esto va a infinito. Estos son los polos que hacen que la magnitud se vaya a infinito. ¿Por qué? Porque el denominador de la ecuación se hace 0. Acá está el círculo, el semicírculo ese que veíamos, se ven, acá está un poco, se puede ver insinuado ahí. Pero lo interesante de esto es que si cortamos esta respuesta en el plano j omega, acá está el plano j omega, o sea, sería j omega en función de la magnitud, lo que obtenemos acá es la respuesta en frecuencia del filtro. Esa línea roja que estaba ahí, que yo remarqué en azul. O sea que estamos hablando de lo que sería la transformada de Fourier de la respuesta al impulso del filtro. Y es lo que en definitiva, en términos de componentes frecuenciales, me da una idea de lo que el filtro deja pasar y lo que no deja pasar. Nosotros, esto está en decibeles, o sea que por acá estará la frecuencia de corte del filtro, y estamos diciendo que todo lo que está en esta zona pasa, y todo lo que está en esta zona no pasa o es rechazado por el filtro. Tomando una foto de este recuadro, como si yo me quedara solo con eso, con lo que se ve en ese papel o en esa foto que pongo ahí, yo lo que voy a obtener es lo que veníamos viendo antes, ¿no? Acá faltaría la parte de la frecuencia negativa, pero básicamente la respuesta en frecuencia que veníamos analizando del filtro en las partes anteriores. En esta respuesta en frecuencia nosotros vamos, como ya dijimos, a exigir una tolerancia de paso, una tolerancia de rechazo. Acá está la forma que le damos a esa tolerancia en la banda de paso. Y fíjense, lo que yo voy a decir es que cuando acá está la magnitud de W, porque tiene que darse para caso negativo y positivo, mientras que sea menor que el WP, que es la zona hasta donde yo quiero que el filtro funcione con una menor distorsión de la señal que pasa, yo voy a exigir o pedir que la respuesta en magnitud sea mayor que esta tolerancia. O sea que básicamente esté por arriba de ese valor. Algo parecido voy a pedir para la zona de rechazo. Yo ahora lo que estoy pidiendo es que esté por abajo. Yo quiero que todo lo que esté por arriba de la frecuencia de rechazo sea menor o esté afectado por un coeficiente, esa componente frecuencial esté multiplicada por un coeficiente menor a esto. Mientras sea menor a eso, yo digo que el filtro satisface los requerimientos de diseño. Entonces, viendo ahora una respuesta en magnitud verdadera de un filtro de Butterworth, nosotros podemos observar varias propiedades interesantes. Una es que acá decae monotónicamente, fíjense que no tiene ningún tipo de ondulación, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle con los otros filtros, cuando vamos a ver que la incorporación de más polos o de polos ubicados de otra manera va a generar ondulaciones. Y lo que se puede demostrar que es interesante para el filtro Butterworth, pero también se da para los otros y que lo debería cumplir cualquier filtro porque es un poco sentido común,
es que cuando yo voy incrementando el orden, le voy poniendo más términos, la frecuencia de rechazo se acerca a la frecuencia de paso, lo que quiere decir es que la zona de transición se va haciendo cero. Es decir, que cuando n tiende a infinito, este filtro se va pareciendo cada vez más al filtro ideal, que era lo que nosotros teníamos como referencia de caso ideal. Obviamente que no vamos a implementar en la práctica un filtro de orden infinito, porque tendríamos que hacer infinitos cálculos en la ecuación de recurrencia en el caso digital, ¿no? Pero es importante que el filtro cumpla con esto, porque yo siempre que aumente el orden sé que voy acercándome a lo ideal. A medida que yo vaya aumentando el orden, lo que voy a ver es que este coeficiente epsilon va tendiendo a 0, lo que implica de que esta cuenta me va quedando 1 sobre 1, o sea que el filtro va a ser máximamente plano acá y la región de tolerancia se hace de ancho 0. O sea que todas las componentes frecuenciales son afectadas por igual. De manera similar, cuando n tiende a infinito, el lambda tiende a infinito, y por lo tanto esto se me hace 1 sobre infinito, o sea que acá se me hace 0, o sea que afecta con un coeficiente 0 a todas las componentes frecuenciales que estén en esta zona. O sea que evidentemente confirmamos lo que decíamos, que todo tiende a ser igual al filtro ideal. Algunas características que un poco anticipé es que este filtro tiene una respuesta que decrece monotónicamente con la frecuencia, no tiene ondulaciones, digamos, siempre cae, por decirlo así. Otra cosa interesante es que esta respuesta es máximamente plana acá, arranca bien horizontal, vamos a decirlo así. Entonces vamos al diseño. Afortunadamente se ha simplificado muchísimo el diseño. Antes se usaban tablas y gráficas y había que estar midiendo con una regla y cosas por el estilo. Pero ahora hay unas ecuaciones que aproximan muy bien todas esas tablas y que a partir de estos datos básicos, de dónde yo quiero que el filtro corte, y estas son las relaciones de amplitud que me dan en definitiva la tolerancia, ahora lo vamos a ver, y el ancho que yo exijo para la banda de transición, puedo obtener n. ¿Se acuerdan que el resultado del diseño de todos estos filtros de prototipo analógico es el valor n, el orden del filtro y nada más, porque la forma del filtro ya está definida por la función de transferencia, que le da el nombre al filtro, ¿no? Entonces, con esta formulita, simplemente yo obtengo que el n tiene que ser mayor que un determinado valor, siempre que, supongamos que me da 3,2. Bueno, si me da acá 3,2, yo con poner un n de 4 ya me alcanza, pero también le puedo poner 10 o 20 y también me va a cumplir las especificaciones. Es el mínimo n que cumple las especificaciones. Fíjense que acá están relacionados los coeficientes de las bandas de paso y de rechazo, o sea que esto está de alguna manera resumiendo las tolerancias, y acá está también de manera resumida el ancho de la banda de transición, es decir, qué tan rápido quiero que caiga. El filtro puede caer así y esto corresponderá a un orden relativamente bajo, o el filtro puede caer muy rápido y tener una banda de transición bastante más chica, lo que forzará a que este n sea más grande.